Hola, muy buenos días y bienvenidos a la segunda edición de Capital Empresa Internacional. Dedicamos nuestro espacio a todas aquellas empresas internacionales que trabajan desde la ciudad de Barcelona y desde su área metropolitana. Cada viernes, como saben, de 11 a 12 hablaremos de empresarios y emprendedores al frente de startups, pymes y multinacionales que desarrollan su negocio desde la metrópolis mediterránea. Economía, negocios, tecnología e innovación. Capital Empresa Internacional abre la puerta al mundo con toda la información de la mano de nuestros interlocutores. Soy Montse Pardo. Y yo soy Beatrix Hasse y os acompañamos durante nuestra hora de programa. ¡Empezamos! La pandemia ha puesto a prueba nuestro sistema de salud y nuestra capacidad de innovar. Sobre todo, el sector de salud ha tenido que reinventarse completamente en el ámbito de las nuevas tecnologías. ¿Cómo logró el sector este acto de equilibrio? En nuestro programa de hoy hablamos con representantes del Barcelona Health Hub sobre las innovaciones y los retos para el futuro. Y para hablar de estos retos contamos con la presencia de Xavier Jofre, es el Digital Transformation Director de Barcelona Health Hub, Toni Mascaró, socio del Barcelona Health Hub, experto en marketing y comunicación, y Gina Ferrus, directora de comunicación de Made of Jeans. Bienvenidos a los tres. Y para empezar vamos a hablar con Toni Mascaró. Él no ha podido estar aquí con nosotros en directo, pero le tenemos a través de videoconferencia. Toni, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente. ¿Y tú a nosotros? Perfectísimo. Pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Toni, tú eres socio del Barcelona Health Hub. Cuéntanos un poquito de qué forma colaboras. Sí, bueno, mi colaboración es un poco especial porque Barcelona Health Hub lo que hace es unir empresas, startups que de alguna forma están alineadas al sector del health y que están en Barcelona. Nuestra posición es un poco más como somos una empresa de servicios especializada en crear proyectos digitales para empresas de la salud. Significa que trabajamos para hospitales, para laboratorios o para startups que necesitan hacer su marca, su proyecto digital, su app, sus contenidos, un poco ayudarlas a materializar su proyecto en el ámbito digital. Entonces, Barcelona tiene esa verticalidad en el área de salud y nos hemos especializado en ofrecer servicios para ese tipo de empresas. Porque, Toni, ¿qué potencial dirías que tiene Barcelona como hub en salud y en tecnología? Justamente ayer estuvimos en un evento en Barcelona Health Hub en el cual lo que hicimos fue reunir a gente del sector de la innovación de Barcelona e invitamos a varios expertos, y uno de ellos, que es Josep Sanfeliu, nos hablaba de que, aparte de ser vicepresidente de Barcelona Global, nos mostró realmente de una forma muy visual el ecosistema, ¿no? Barcelona une muchas cosas. Une, por un lado, aparte de lo que es la propia ciudad, que es maravillosa, evidentemente, une una tradición de una larga historia en tema de hospitales y de investigación a nivel de docencia, a nivel de expertos, de profesionales, de eminentes cirujanos, eminentes médicos, eminentes expertos. En cada materia tenemos un experto en Barcelona. Hay una gran investigación a nivel de universidades, pero se le suma también una presencia de laboratorios propios nacidos en Barcelona, en Cataluña, que llevan más de 50 años algunos de ellos, y que estos se convierten también en impulsores. Eso se ha de sumar todas las grandes farmacéuticas y empresas que vienen de fuera y han implantado aquí pues sus sedes o sus segundas sedes, además de la tradición farmacéutica que hay y de empresas del sector salud que han venido a Cataluña desde hace años, como por ejemplo Novartis. A eso le sumamos el mundo emprendedor, las startups, los hubs de innovación, un poco esa mezcla. Si le sumamos encima ahora el capital de la inversión, fondos de inversión, capital riesgo,
y se genera una dinámica y unos KPIs brutales. Realmente Barcelona tiene a día de hoy todos los ingredientes para ser una de las top 3, top 4 ciudades a nivel mundial para poder posicionarse como una empresa, bueno, como una ciudad líder en el sector salud. Wow, esto suena realmente muy impresionante, Tony. Pues suena como un coworking súper grande. ¿Podrías describir un poquito la atmósfera de trabajo que hay allí? ¿Cómo se Muy trabaja? bien, bueno, aquí está claro que, imagínate, el Barcelona Health Hub está dentro de un hospital, ¿no? Dentro de los edificios que imagínate esa catarsis que se produce pues, entre lo que es un edificio antiguo, no antiguo, modernizado, en el cual ahí han pasado cosas, ha pasado realmente, bueno, están pasando pues un hospital, ¿no? Pero esa parte que han renovado, que es más parte del patrimonio de la ciudad a nivel cultural, a nivel artístico, se ha reconvertido en un lugar donde estás integrado. O sea, vives el mundo de alguna forma de lo que pasó ahí, en ese lugar, y rodeado de un ambiente maravilloso, porque está rodeado de startups y de empresas que están hablando de lo mismo que tú y se generan sinergias entre todas ellas, que es muy importante, el unir a talento dentro de un entorno que es un hospital y dentro de un entorno de un edificio como el Sant Pau, genera eso un clima que motiva muchísimo, ¿no? Yo diría que el ambiente es un ambiente serio, que es importante, pues estamos hablando de temas serios, el tema salud es un tema que implica ya por sí mismo seriedad, pero a la vez muy, muy transversal, muy holístico, muy colaborativo. Tony, como experto en marketing y comunicación, ¿cómo describirías la marca Barcelona como hub internacional? Bueno, Barcelona tiene muchos atributos. Ten en cuenta que es una ciudad admirada por muchas cosas, ¿no? Desde las Olimpiadas, que fue un poco la proyección que tuvo Barcelona a nivel internacional, ha, ha permitido visibilizar algo que ya teníamos. Esa cultura, ese patrimonio artístico, Miró, Dalí, Gaudí y muchos otros artistas. O sea, ha permitido visualizar lo que ya teníamos, pero ese talento emprendedor que siempre ha estado en Barcelona, dentro de la personalidad de los ciudadanos de la ciudad, ha permitido verticalizar en sectores como puede ser el deporte, el turismo, es otro ejemplo, la salud. Entonces, Barcelona tiene muchos atributos y ahora hemos de saber quizá ordenarlos para poder no morir de éxito en ese sentido. Pero a día de hoy ya tenemos una serie de KPIs que permiten medir ese éxito. Te diría que lo que vamos a hacer ahora es que la ciudad se adapte a ese cambio, que es muy internacional, y a veces podemos vivir una ciudad a dos velocidades. Lo que se trata no es tanto de que uno vaya más lento y otro vaya más rápido y se igualen, sino de buscar una convivencia en esa Barcelona para no provocar una rotura, ¿no? Tony, nos gustaría que nos des, por favor, una visión del futuro tuya. ¿Cómo ves Barcelona o dónde ves Barcelona tú dentro de aquí unos años? Bueno, la visión ideal para mí, otra vez la que estamos siguiendo, ¿no? Pero dejando de lado todo lo que pasa en el mundo y cómo nos influye, creo que Barcelona ha de buscar su propio modelo, ¿de acuerdo? Un modelo propio, no copiado de nadie ni inspirado de nadie. Barcelona tiene el tamaño y además las características necesarias para crear un modelo propio que sirva de inspiración a otras ciudades. Entonces, esa ciudad está claro que se basa en un equilibrio en el cual haya sostenibilidad. Y no solamente hablo de sostenibilidad medioambiental, hablo de una sostenibilidad social en la cual esta innovación, este atractivo de la ciudad, esta capacidad de emprender se conviva con la calidad de vida a la cual estamos acostumbrados, sobre todo sin paliar o sin romper los frágiles equilibrios
sociales y también medioambientales que tenemos en un lugar, entre comillas, pequeño, ¿de acuerdo? Porque Barcelona y Cataluña, en este caso, es un territorio con muchos atributos, pero que es pequeño, ¿no? Esto no es Canadá ni es Australia, es un lugar reducido, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hacemos tiene un impacto inmediato en el territorio y en las personas. Eso sería el escenario ideal. Una ciudad de convivencia donde el talento, la innovación y el desarrollo económico convivan de forma equilibrada. Pues, Toni, te agradecemos mucho tu participación. Queda pendiente que un día nos vengas a visitar aquí al estudio, que hoy no ha podido ser, pero tomamos nota y otro día hablamos contigo aquí en directo. Toni, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Buenos días. Hasta pronto. Bueno, Beatrix, si continuamos aquí con nuestros invitados que tenemos aquí en el estudio. Empezamos, si quieres, empiezas tú, Beatriz, con Xavier. Sí, Xavier, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas Buenos gracias por días. invitarnos. Encantadas que estés aquí. Igualmente. Pues yo he leído en vuestra página web que tú eres el Brand New Digital Transformation Director. Te incorporaste hace muy pocos días. ¿Qué tal el arranque de tu trabajo? ¿Con qué temas empiezas? El arranque, una locura, una locura, ¿no? Como os podéis imaginar, a ver, y contaré un poquito más adelante, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema muy, muy potente aquí en Barcelona, Cataluña, ¿no? Estamos hablando de que en el Hub a día de hoy hay un total de unas 260 startups, o 270, más 70 corporaciones, grandes corporaciones, divididas entre pharma y insurance, sobre todo, y también hay banca por en medio, y después todo lo que es el ecosistema hospitalario. Entonces ya os podéis imaginar, ¿no? Estamos hablando de transformación digital, de innovación. Hay una gran oportunidad, hay mucho trabajo por hacer y dinamizar todo este ecosistema y lograr conectar los diferentes partners relevantes es complicado, es complicado. Es un gran reto, es muy divertido, pero os podéis imaginar, llevo una semana y media, sin vida. O con mucha vida. O con mucha vida también, sí. Mucha vida en el trabajo y cuando llego a casa, cero batería. O sea. Xavier, el Barcelona Health Hub existe desde 2018. ¿En qué momento del desarrollo te has incorporado tú? ¿En qué momento dirías que has entrado? Pues yo creo que, creo que me he incorporado en un momento de desarrollo equivalente a la industria en general, a la industria de salud, ¿no? Podríamos decir que estamos en una fase de crecimiento, o sea, a lo mejor una fase adolescente hacia adulto. ¿Por qué, no? Porque hemos conseguido, yo creo que se ha hecho un trabajo espectacular desde el 2018, que es aglutinar los principales actores del ecosistema, pero ya no solo nacional, sino internacional. Conseguir que grandes empresas multinacionales pongan o abran un hub tecnológico en el centro de Barcelona es muy, muy complicado. Creo que hemos logrado unir todos estos actores. Ahora estamos en el punto de vamos a dar un valor añadido. Vamos a dinamizar todo este ecosistema. Yo creo que estamos en una fase de crecimiento, una fase muy interesante, pero una fase también muy complicada, porque debemos tener en cuenta que, a ver, el ecosistema salud es un ecosistema con unas raíces muy, muy profundas. Entonces, son grandes cambios que comportan mucho tiempo. Y siempre al final terminamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de transformación digital, yo siempre lo digo, no estamos hablando de tecnologías, al final estamos hablando de personas. Y los grandes cambios, ¿no? En todas las revoluciones es un cambio de mindset, ¿no? Del cambio de chip, de entender qué está pasando y hacia dónde vamos. Genial. Yo supongo que esta conexión no se acaba allí en el límite de Barcelona, sino ya estáis conectados a todo el mundo. Cuéntanos un poquito cómo va la internacionalización, cómo estáis conectados internacionalmente. Pues mira, internacionalmente estamos conectados a través de diferentes vías, ¿no? Tenemos, pues a ver, hasta ahora la principal, pues las grandes multinacionales, ¿no? Que tienen los headquarters en otros países. Esto es una de las vías. La otra, pues desde el summit que organizamos, hacemos un summit a nivel internacional aquí en Barcelona el próximo 26 de octubre, pero también hacemos el summit LATAM, enfocado a países sudamericanos. Entonces, a partir de esta vía también nos abre las puertas a establecer relaciones con partners internacionales.
Otra, a través de inversores. Ya sabéis que Barcelona a día de hoy podríamos decir que es uno de los polos que atrae más inversión extranjera, sobre todo teniendo en cuenta la dinámica hacia dónde va el mercado, ¿no? Y que cada vez los grupos inversores están más interesados en temas de salud digital. Entonces Barcelona, pues por las propiedades que tenemos la capacidad de traccionar todo este ecosistema. Y finalmente un nuevo proyecto que se ha inaugurado recientemente. Yo podría decir que es un petardo, ¿no? Cuando he llegado casi va a poner un poco más. No, es un nuevo proyecto súper interesante que es el tema de validaciones. Validaciones tecnológicas en el entorno hospitalario, en el entorno real. Estamos hablando que a día de hoy este tipo de validaciones en cualquier hospital pues podría tardar unos 2-3 años. Y hemos conseguido cerrar una serie de convenios. Tenemos la intención de cerrar más convenios con hospitales como Sant Pau, el Hospital del Mar, etcétera. Y esto nos permite abrirnos internacionalmente y captar muchas empresas. ¿Por qué? Porque todas las empresas a nivel internacional, el problema, sobre todo en el mundo startup, es el tiempo. Y el tiempo es oro, ¿no? Que dicen. Entonces, si les damos la posibilidad de reducir de 2 a 3 años a 9 meses, imaginaros para ellos el impacto que es en su cuenta de resultados. Así que esto nos ha abierto un abanico impresionante. O sea, a día de hoy tú pones en el googleando, ¿no? Pones validaciones médicas y salimos el primero. Es impresionante. Xavier, la crisis sanitaria provocó en todos los sectores una aceleración, ¿no?, hacia la transformación digital. ¿Cómo se ha notado esta aceleración en el sector health? Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? grandes cambios, como decías, ¿no? Ha sido al final un impacto en todos los sectores. En el sector salud, ahora que estamos hablando, pues bueno, pues ha sido, yo creo, que el que más ha afectado, teniendo en cuenta, pues bueno, la saturación que ha sufrido el sistema sanitario actual, nacional. De aquí que, bueno, pues ha forzado a una evolución mucho más rápido, creo yo, de lo que se esperaba. O a lo mejor incluso a veces de lo que está preparado también. Entonces yo creo que, bueno, pues el impacto que ha tenido la transformación, esta revolución en el sistema de salud ha impactado a nivel transversal. O sea, no podemos decir, no, se ha focalizado mucho en optimización de operaciones internas, ¿no?, de farmacia hospitalaria o de X departamentos, sino que al final ha impactado en toda la cadena de valor y creo que poniendo el foco al final en la calidad de vida del paciente. El patient-centric que decimos, ¿no? O sea, e-commerce o otros sectores hablan del customer-centric, aquí hablamos del patient-centric. Al final yo creo que nos hemos dado cuenta que lo más importante es la experiencia del paciente en el hospital. Hasta el día de hoy yo creo que hace unos años la relación, ¿no?, médico-paciente o profesional-paciente, debido a la congestión y a la saturación, no es culpa del médico, sino el tiempo, la carga de trabajo, muchas veces, por desgracia, no nos deja pues tener una relación médico-paciente como sería la esperada. Yo creo que esto está ayudando directa e indirectamente. Volviendo a la optimización de pruebas que puedan ser más rápidos, que puedan ser más entendibles, que al final faciliten la vida del paciente, ¿no?, que sería en este caso, entre comillas, el cliente final. Entonces ya nos has nombrado una área de transformación importante. ¿Podrías darnos unos ejemplos de estos patient-centric? ¿Es telemedicina o qué es especialmente? Sí, el patient-centric, sí, estamos hablando al final de medicina predictiva, medicina personalizada. Al final podríamos estar hablando de múltiples proyectos que, desde inteligencia artificial a IoT a soluciones que están facilitando la vida. Por ejemplo, hablando un ejemplo de empresa del Hub, ¿no? Tenemos a Medictor, por ejemplo, que Medictor al final es un asistente médico basado en inteligencia artificial que facilita lo que es el triaje. El triaje, ¿qué es un triaje, no? Cuando llegamos nosotros a urgencias, que por desgracia muchas veces cuando vas a urgencias no estás en tu mejor momento, ¿no?, y ya pasas un tiempo y el tiempo para la gente es muy doloroso. Entonces, el triaje es la fase donde llega el paciente, llega el enfermo, habla con la persona que está en urgencias, que normalmente es un enfermero, y él tiene que, pues, a partir de una serie de preguntas, derivarte. Y lo normal, el procedimiento, ¿no?, pues te derivan a un enfermero, al médico, etcétera, 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 y al cabo de X
especialistas, te derivan al final. Con esta herramienta nos podemos ahorrar toda esta cadena y al final, desde tu primera entrevista, ya te derivan al especialista final. O sea, imaginaros para el paciente, cuando llegas que no te encuentras bien, que te ahorres todo este procedimiento. Es una barbaridad. Esto sería uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos como podría ser habitaciones personalizadas para enfermos que pasan largos periodos de tiempo en hospitales, sobre todo en niños, ¿no? Hospitales, pues tenemos San Joan de Déu, tenemos San Pau también, etcétera. Básicamente estamos hablando de esto, facilitar la vida a las personas en momentos críticos. Me gustaría hacer una pregunta a los dos. ¿Cómo han cambiado estas innovaciones, las que nos estás hablando, por ejemplo, en la vida de los profesionales de la salud? Porque hemos hablado de los pacientes, ¿no? Cómo mejoramos la vida de los pacientes, pero también cómo ha cambiado toda esta innovación en los profesionales que se dedican al sector sanitario. Sí, pues mira, yo diría sobre todo disminuir como comentaba Xavi, ¿no? Disminuir la carga de trabajo, hacer mucho más eficiente todo el proceso y también pues permitir un trato mucho más personalizado para el paciente / usuario, porque no olvidemos que es indispensable, ¿no? Fundamental tener esta visión integral de la persona como individuo. Pues sí, pues ya hemos visto que el sistema estaba muy colapsado, ¿no? En esta crisis de salud. Entonces, ¿qué visión tienes para este tema en el futuro? Pues mira, yo creo que empresas como Mitogenes, Genomcore precisamente marcarán o están marcando ya la diferencia, porque la salud que le llaman del futuro es sin duda ya la salud del presente. Y esta integración de datos multimodales de diferentes plataformas ha llegado para quedarse y facilitará mucho más los tratamientos, y no solo los tratamientos, sino la prevención, que efectivamente también disminuirá estas altas cargas de trabajo. Claro que sí, pues ya pensar antes de la enfermedad. Exactamente. Gina, nos has nombrado, ¿no? Mitogenes. Cuéntanos un poco para que los oyentes lo sepan, ¿a qué os dedicáis? Pues mira, para contextualizar, nosotros fundamos Genomcore hace 8 años con la misión de la implantación efectiva de la medicina personalizada o la medicina de precisión en el entorno universal, ¿no? En entornos reales. Entonces, Genomcore es una plataforma que permite la gestión e integración de datos biomédicos de diferentes fuentes e infraestructuras para permitir esta implantación de la medicina personalizada, ¿no? Para hacer así un breve resumen, nuestra plataforma permite desde la agregación de conjuntos de datos masivos hasta el canal de consentimiento informado electrónico, pasando por, entre otras funcionalidades, la gestión de cargas de trabajo, ¿no? De analítica avanzada dirigida a laboratorios clínicos, hospitales, investigadores, la entrega de informes o incluso la elaboración de cuestionarios, contenidos y notificaciones, ¿no? Del personal sanitario. Entonces, esto nos permite la implantación de la medicina de precisión o personalizada. Con Genomcore es más un servicio B2B y tenemos como clientes pues desde grandes laboratorios, los laboratorios más importantes de Europa, hasta gobiernos, el Estado español, hospitales, universidades, de todo, ¿vale? En entornos también de investigación me refería. Y entonces vimos que con esto es muy interesante, pero no teníamos suficiente, ¿no? Sino que no solamente queremos tratar enfermedades, tratar los usuarios de una forma integral, sino que queremos prevenir y maximizar el bienestar presente y evitar estas cosas, ¿no? Entonces fundamos Mitogenes. Mitogenes es la empresa de servicios de salud personalizada de Genomcore, más dirigida a B2C o un B2B2C, con el que tenemos pues como clientes grandes aseguradoras sobre todo, ¿no? Pero pues también individuales como nosotros mismos. Y entonces nuestra innovación viene de que
con una analítica simple como la que te haces en el CAP o en un hospital, ¿no? Cuando te hacen un control rutinario, obtenemos datos tanto bioquímicos, es decir, el cómo estás ahora en este momento, que es lo que obtienes con este análisis, pero también genéticos, ¿no? Genéticos es el cómo eres, la genética. La genética es el cómo eres, nosotros le decimos el cómo eres, la bioquímica el cómo estás y los hábitos de vida, cómo te cuidas. Entonces, con la integración de todos estos datos, obtenemos una información mucho más integral de la persona con esta fuente de información multimodal, ¿no? Vuelvo a repetir. Y entonces esto nos permite un abordaje integral del individuo, de la persona como individuo y nos permite diseñarle recomendaciones 100% personalizadas, ¿no? Pues según su genética, su bioquímica y sus hábitos de vida. Pues porque seguramente la rutina de ejercicio que me va mejor a mí no es la misma que te va mejor a ti, o la dieta que le funciona a mi vecina a mí no me funciona, o incluso la crema facial, ¿no? Igual te pones tú la crema facial que dice la celebrity no sé qué, pues no te va a funcionar, ¿no? O igual, y a cosas también más, entre comillas, banales, pues ciertas intolerancias o tal que no sabemos, ¿no? O hipersensibilidades, pues hay mucha gente, está muy de moda y nos gusta mucho el consumo del café, pero hay mucha gente que no lo sabe y tenemos hipersensibilidad a la cafeína, es decir, va más allá el tema de sentirte nervioso cuando llevas más cafés, ¿no? Entonces, con toda esta información nosotros elaboramos guías de salud 100% personalizadas y realmente aplicando estas recomendaciones de hábitos de vida, que es como un programa de cambio de hábitos totalmente adaptado a cada persona, logramos cambios impresionantes en muy poco tiempo. Gina, hablabas de estos análisis genéticos. En el mercado conocemos otros tipos de análisis, ¿no?, genéticos muy relacionados, por ejemplo, con la medicina de reproducción, con las enfermedades hereditarias. Pero ¿qué hace que vuestra innovación sea tan diferente, diferente a estas que ya conocemos? Sí, pues nosotros estamos convencidos que realmente la medicina personalizada o la medicina de precisión necesita de esta visión multimodal, ¿no?, a la que he hecho referencia antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos de diferentes fuentes de información, de diferentes datos del usuario. No nos basta con los datos de una plataforma o de un ámbito, ¿no? Solo esto es lo que nos permitirá, como digo, esta visión integral del cómo eres, el cómo estás y el cómo te cuidas. Entonces, para, por ejemplo, ponerlo a nivel práctico, pues estamos también en proyectos con wearables para obtener pues otro tipo de informaciones, ¿no? Porque con todos estos análisis wearables pues obtenemos no solamente información genética, bioquímica, sino también mucho más compleja, epigenética, etcétera, 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 que nos permite todavía personalizar más estas recomendaciones para la persona, para que se sienta mucho mejor y mejore mucho su estado de salud y bienestar. Entonces es mucho más que solo lo que nosotros nos imaginamos de medicina, sino es ya la prevención, lo que tú dijiste, es muy, se ve la persona como individuo entero, ¿no? Supongo que trabajáis también con muchos datos del paciente. ¿Cómo se hace la protección de estos datos? Pues mira, nosotros nos hemos tomado desde muy al principio la seguridad y la privacidad de los datos de manera súper importante, ¿no? Entonces, de hecho, somos la única empresa española que está certificada por AENOR y que cuenta con 3 ISOs, 27000X, sobre la seguridad y la privacidad de los datos. Esto significa que los datos son tuyos y no los vamos a ceder ni vender para nada. Y de hecho, como decía, somos la única empresa española que garantiza con las 3 ISOs certificada por AENOR la privacidad y la seguridad de los datos. Genial. Pues sobre todo también sois una empresa que colaboráis con el Barcelona Health Hub de forma intensa y a mí me gustaría un poquito ver la trayectoria que habéis hecho, ¿no? Supongo que habéis empezado como startup, después del segundo proyecto y tal, así que eran los momentos más emocionantes. Pues los momentos más emocionantes
no te sabría decir 2 o 3, porque realmente son muchos, ¿no? Cuando nos vienen cada día usuarios, ¿no?, de nuestros servicios y nos dicen, wow, es que desde que lo he probado me siento mucho mejor, ¿no? O con tal cosa que no sabía, porque claro, no conocía toda esta información, no conocía mi genética. Bueno, ha sido un antes y un después, y nos pasa constantemente, y es un gran motivo de satisfacción, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, entonces más el feedback del cliente, realmente la gente que lo ha probado, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Pues esto era vuestro objetivo como empresa. Sí, totalmente. Maximizar el bienestar presente y también futuro. Presente y futuro, ¿solo en el mercado español o también habéis hecho el salto al mundo? Pues de hecho, como comentaba, con Genome Core ya estamos de manera internacional en Estado español, Latinoamérica y otros países. Y en Made of Genes también, sí que es verdad que hemos estado más centrados en el mercado español, pero ahora también estamos en un proceso de expansión, pues podemos decir súper interesante, con el que ya estamos direccionando todo el negocio pues a América. Xavi, antes se lo he preguntado a Tony, pero me gustaría tener tu visión, ¿no? Desde el hub. ¿Qué potencial tiene Barcelona, ¿no?, visto desde dentro, como hub en salud y tecnología? Me gustaría saber tu opinión. Pues para mí tiene un potencial inmenso, pero la clave del éxito, aunque una cosa es tener el potencial y la otra es lograrlo, ¿no?, y posicionarte, la clave del éxito es la dinamización del ecosistema, o sea, la conexión, el trabajar juntos, todos. No trabajar por separado. Yo creo que es la clave del éxito al final, ¿no? Podemos llegar donde queramos, Barcelona como hub de salud, posicionarnos al lado de Boston, de Tel Aviv, pero debemos entender que todo esto lo tenemos que hacer juntos. Si no, no llegaremos a esa meta. ¿Crees que las empresas en general, ¿no?, han empezado ya a cambiar? Porque hablábamos de esa colaboración. Antes no se tenía, normalmente trabajábamos en un entorno de competencia más que de colaboración. Hemos empezado ya a darnos cuenta de la importancia que tiene la colaboración, ¿no?, para tirar adelante todos los proyectos. Yo creo que poco a poco vamos cambiando. Al menos desde el Barcelona Health Hub, eso es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Conectarnos todos, conectar startups entre startups para evolucionar productos, porque muchas veces te das cuenta que varios productos se pueden integrar entre ellos y hacer una plataforma mucho más completa. Entonces, tienes un offering mucho más potente hacia un gran inversor o hacia una gran corporate o a un hospital, por ejemplo, ¿no? Y desde las corporates también yo creo que se están empezando a dar cuenta que a través de dinámicas de programas Open Innovation, dentro del ecosistema nacional hay un potencial muy elevado. Solo hace falta descubrirlo. Y esto es uno de nuestros principales objetivos también. Hemos visto en muchos sectores cómo las startups y las pymes, ¿no?, o las multinacionales han empezado ese binomio de colaboración startup, gran empresa, para hacer aquellos cambios y incorporar esa agilidad a la empresa que no tiene, ¿no?, una empresa para llamarla convencional. ¿Se produce también esta colaboración dentro del sector health? Sí, y cada vez irá más. Es normal, al final. Yo creo que para mí un referente fue cuando entré en este sector, no en el salud, sino en el sector de la transformación de nuevas tecnologías, ¿no?, en el 2017, y descubrí cómo SEAT, Luca Di Meo, había creado el Mobility Lab o el Mobility Hub, no me acuerdo exactamente las palabras, y su frase fue, necesitamos crear una empresa que funcione como una startup con capital propio y que sea dinámica y ágil. No podemos intentar innovar desde una gran corporación porque la burocracia, y es normal, está establecido, es muy lento. Y la innovación necesita de una chispa de que todo fluya. Entonces yo creo que para las grandes corporates es mucho más fácil al final, en vez de crear una propia empresa, o haces la estrategia que utilizó SEAT en ese momento, de crear un hub con capital propio y a partir de ahí desarrollar una startup, o empiezas a pescar, a buscar en el mercado. Tú analizas internamente y dices, a ver, ¿cuáles son mis retos, ¿no?, o áreas de mejora? Muchas veces, o soluciones que pueden tener una aceptación en el mercado que yo no he identificado y las puedo añadir en un futuro en nuestro portfolio. Y una vez has hecho esta reflexión, buscas fuera. Nuestra intención es primero que se busque en el ecosistema
que tenemos en el Barcelona Health Hub o incluso a nivel nacional, ayudar, y posteriormente pues también podemos buscar a nivel internacional. China. Tú ya nos has hablado de la innovación de tu empresa. ¿Qué más innovaciones hay en el sector health que destacan actualmente? Pues supongo que patient-centric, pero a lo mejor, ¿cuáles son las más grandes? Pues yo diría, sí, patient-centric, pero inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que podemos hacer con ella, ¿no? Desde crear algoritmos de inteligencia artificial con los que obtenemos respuesta de datos de diferentes plataformas, hasta automatización de procesos, etcétera, ¿no? Sin duda muy disruptivo, están permitiendo unos cambios en el sistema de salud increíbles. ¿Cómo se están, también te lo hago a ti, Xavi, cómo se están adaptando los profesionales de la salud a la incorporación de todos estos cambios? Porque sí que es verdad que se está innovando mucho, todo esto va asociado a una formación. Total. Los profesionales se tienen que reciclar. Es decir, ¿cómo está siendo esta adaptación a los cambios? Bueno, yo te dejo a ti, pero yo empezaría como que no Venga, es Gina. nada fácil, ¿no? Bueno, lo dejo ahí ya, no es fácil. No, sin duda. No, a Nada ver. fácil. A ver, como en todo proceso de cambio no es fácil, ¿no? Nada. Estábamos hablando del cambio de mindset, ¿no? De mentalidad y sobre todo muchas veces al final es salir de tu zona de confort. Estamos hablando de gente, bueno, todos estamos trabajando en una zona y cuando te viene del exterior, en este caso soluciones o una tendencia, un cambio de estrategia, de rumbo, que tú no estás acostumbrado, lo primero que haces es asustarte. Entonces tenemos que pasar esta fase, ¿no? Yo creo que, a ver, sí que hablando del ecosistema sanitario, podríamos segmentar, ¿no? Un poco por edades. Más que nada, ¿cómo lo diría, no? Al final no es nada negativo. Es como las personas, o en la época que has nacido, si estás más acostumbrado a las nuevas tecnologías, o estás incluso más acostumbrado ya no a las nuevas tecnologías, al ritmo de vida. O sea, estamos hablando que, no sé, personas a partir de 60 años, pues oye, van a un ritmo. De 40 a 60 vamos a otro. Y yo estoy en los 45 y me comparo con una de 20 y es que no tengo nada que ver. O sea, pues debemos, al final la salud se irá adaptando y todo esto se irá adaptando a las diferentes edades. Habrá edades de profesionales que sean más reticentes a esto o sean más, el periodo de implementación sea un poco más lento por temas culturales muchas veces. Y otros pues que será mucho más ágil. Que no quiere decir que si yo digo ahora, si inventamos 60, a partir de 60 vaya a un ritmo, porque te puedes encontrar que haya profesionales que, oye, que tengo 60 años, pero es como si tuviese 40 o 20. Es indiferente, pero más a grandes rasgos yo creo que va hacia esto. Al final es cómo nos habituamos, ¿no? a todo esto, la capacidad que tenemos que adaptarnos. Y sí que es verdad que yo creo que a medida que nos vamos haciendo más mayores, pues es más difícil también, bueno, adaptarte a los cambios tan rápidos. No es ninguna crítica. Sí, no, total. Y yo añadiría eso, ¿no? Que aunque cuesta, aunque hemos estado toda la vida haciendo las cosas de la misma manera, no es nada fácil cambiar, ¿no? Y sobre todo en ciertas edades, también es cierto que cada vez más la gente se da cuenta de que estas tecnologías, esta innovación que estamos dando a las startups, scale-ups, es que ha llegado para quedarse. Y la salud es lo que comentaba, ¿no? Antes, y vuelvo a reiterar, la salud del futuro ya no es la salud del futuro, es la salud del presente. Y creo que por suerte, poco a poco, la gente como que va siendo más consciente de ello, ¿no, Xavi? Sí, yo creo que sí. Y el mero hecho, por ejemplo, de recibir un mensaje en tu móvil. Es una cosa tan simple que no le das importancia. Hay gente que ha nacido con el móvil, ¿no? Nosotros no, aún me acuerdo cuando... Pero bueno, que para una cierta edad, oye, que recibes el mensaje en tu móvil de tal día tienes una cita, pues es un recordatorio que antes pues te olvidabas o... Pues son pequeñas cosas que van facilitando poco a poco tu día a día en esta vida. Yo creo que no podemos mirar, ¿no? Cosas como empresas como la de Gina, ¿no? O sea, estamos hablando de análisis genético, la bomba.
Pero también pequeñas cositas, ¿eh? Como vale, te mando un mensaje con la fecha. Eso es transformación digital, ¿eh? Estamos empezando a cambiar. Entonces, pues bueno, estás facilitando la vida a todo el mundo. Sí, y también añadiría el tema de la educación, ¿no? Digital, porque por ejemplo, como tú decías, pues es la bomba, ¿no? Recibir un mensaje que tienes un recordatorio, pero claro, no es lo mismo que lo recibas tú, que lo reciba yo, que lo reciba una persona jubilada, que igual no sabe ni cómo, pobre, acceder al leer el SMS, ¿no? Es lo mismo con todo, ¿no? Tiene que haber una educación, o por ejemplo, pues con otros proyectos de transformación de la salud, que tienes que educar a los usuarios o pacientes a hacer funcionar aquella cosa para que realmente sea efectiva, ¿no? Y podamos hacer esta magia. Sí. Hay que educar con todo. Sí, y volviendo a esto de educar, ¿no? Yo soy muy pro, y siempre lo digo, ¿no? Que sobre todo en todos los proyectos de innovación, de transformación digital, creo que hay un gap, ¿no? Que, al menos aquí, que se basa mucho en tecnología y debemos tirar de humanistas, diseñadores. Estamos hablando de personas. Tú tienes una visión, un punto de vista, podemos tener un punto de vista muy tecnológico, pero es que al final no tenga una aceptación. Lo que comentaba Gina, ¿no? La formación. Esto se va a conseguir en todos los proyectos involucrando a gente que tenga un punto de vista más sociológico. Sí, creo que no debemos olvidar nunca que al final estamos haciendo toda esta tecnología, toda esta innovación en salud, toda esta disrupción para mejorar la salud de las personas. Entonces nos dirigimos a personas y no hay que olvidarlo y siempre tratarlos de manera individualizada, con esta visión integral. Creo que no hay que perder de vista este punto. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de un saco enorme, porque nuevas tecnologías es todo. ¿Cuáles son las tecnologías que más se utilizan en el sector salud? A ver, podríamos estar hablando de inteligencia artificial, IoT, Big Data, muy importante también. Después tecnologías de realidad inmersiva, realidad virtual, etcétera, para X. Al final yo creo que, y por supuesto también las redes. Ahora la moda, ¿no? El 5G. ¿Para qué es el 5G, no? Pues el 5G yo creo que al final es un trampolín donde apalancar estas diversas tecnologías para facilitar las cosas, ¿no? Y yo creo que, pues, una tecnología en especial, no te lo voy a decir porque es que al final yo creo que cada tecnología va a resolver, o incluso una fusión de varias tecnologías va a resolver el problema. Al final también hay una cuestión un poquito sistémica, que hay la salud privada y la salud pública. ¿Cómo llegan las innovaciones a los dos sectores? ¿Qué experiencia tenéis? A ver. Es difícil. Salud. Sí, es complicado, es complicado. Y además es una pregunta que me pones aquí en el filo de... No, a ver. El problema... Yo creo que la gran diferencia entre salud pública y salud privada es la agilidad, ¿vale? Al final, cuando estamos... Es puramente burocracia, es la agilidad interna de la empresa. O sea, tú estás cuando vas a una empresa pública para hacer un trámite o para tomar una decisión, hay muchos pasos. Incluso para incorporar, una empresa pública dice, oye, me interesa incorporar esta tecnología o esta solución. Pues bueno, depende del importe, estamos hablando de licitaciones, concursos, y esto te mata en el tiempo. En cambio, la empresa privada, si ve una solución que dice, esto es estratégico para este año o para cuando sea, pero es estratégico, bueno, está dentro de la estrategia diseñada, la incorpora rápidamente. Yo creo que es la agilidad de las cosas, de los procedimientos internos, básicamente. Gina seguramente con esto también. Sí, yo suscribo un poco esto, ¿no? O sea, al final nosotros desde Made of Genes y Genome Core sí que tenemos esta experiencia, que tenemos clientes tanto sector público como sector privado, ¿no? Y pues cada uno tiene lo suyo, ¿no? Quizás uno en algún momento es más ágil, el otro le cuesta menos tomar una decisión, pero luego también hay mucho últimamente pues temas de sanidad pública incorporando, ¿no? Toda esta tecnología y muy abiertos al cambio. Sí, yo creo que al final es esto, bueno, cada vez, al final, en todas las revoluciones es el cliente.
el paciente en este caso, quien fuerza, ¿no? La sociedad quien fuerza los cambios. Entonces, a ver, en empresa privada es mucho más fácil, por lo que comentábamos, ¿no? Pero yo creo que al final la empresa pública se está viendo forzada por, oye, que es una necesidad y la sociedad está tirando de la cuerda, entonces tampoco nos podemos... Es que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, exacto, no podemos vivir en un mundo paralelo. Sí, al O sea, es final una la necesidad. transformación será global, seas empresa pública, seas empresa Total. privada, va a llegar a... Hay que pasar por ello. Exacto, Sí, hay que pasar por ello y por tanto hay que entenderlo y abrazarlo, ¿no? Sí, para mí es esto. No estamos, yo siempre lo digo, yo no hablo de tecnología, estamos hablando de sociedad, es humanidad, incluso antropología, no es un cambio completamente. Es un cambio de lo que hemos conocido, la sociedad va evolucionando como todas las revoluciones que han ido pasando. Va evolucionando y la gente se tiene que ir adaptando, ¿no? O sea, al final Darwin lo decía, ¿no? No es el animal más fuerte, sino el que tiene que mejor se adapta. el que mejor se adapta, pues va a ser lo mismo. Y así podemos ver, si tiramos, ¿no? Y salimos un poco del tema health, podemos ver cómo grandes compañías que nunca hubieses dicho que quebrarían, ha pasado, ¿no? Todo el mundo conoce, que conoce Nokia, por ejemplo, o Kodak. ¿Quién no conoce Kodak? Hace, no sé, 20 años, ¿no? En los 80 todo el mundo. Pues sí. Ostras, pues ellos empezaron a investigar la cámara digital y al final decidieron que eso no afectaría su core business. Pues mira, al cabo de 4 días Kodak quebró. Y lo mismo pasó con Nokia. Nokia no se dio cuenta de que las necesidades, es que al final vamos a las necesidades de las personas. Iban cambiando y cada vez la persona necesitaba más cosas hasta que se dio cuenta que le habían pasado BlackBerry aún, pero apareció Apple y se lo llevó por delante. Y así muchas cosas. O sea, todos tenemos que ir entendiendo que la sociedad va evolucionando y no te puedes quedar en lo del pasado, porque lo que funciona en el pasado no funciona ahora ya. No, y además... y tenemos la suerte de tener todas estas tecnologías, ¿no?, a nuestra disposición. Pues y la verdad que es una gran suerte porque es que, bueno, nos facilitan muchísimo la vida, ¿no? Pero no tenemos que olvidar tampoco todo el tema de que a la gente le preocupa mucho, y es normal, ¿no? El tema de la seguridad y la privacidad de datos de la que hablábamos antes. Y está a este punto, pues bien garantizado, y hay esta educación y tal, adelante. Sí. Yo creo que, bueno, y es esto, ¿no? Que todo va muy rápido. Y abriendo la caja de Pandora de la privacidad de datos que acaba de abrir China, yo creo que sí. Que para nosotros es lo más importante. Es súper importante, especialmente en temas médicos, pero también es que ahora ya nos podríamos ir también a abrir el abanico y en todo lo que en todos los datos que estamos cediendo a día de hoy. Que creo que las personas no son conscientes del valor de los datos y de lo que están haciendo, dando autorización. Entonces creo que sí que el tema, la salud digital está muy, muy centrada y es muy consciente en todo esto, la privacidad de los datos. Sí. Pues sí, pues ya, es que esto ya nos da el paso para la visión al futuro. Sí. De ti queríamos saber un poquito tu empresa, ¿no?, dentro del Barcelona Health Hub, ¿dónde la ves en el futuro? Nos quedan 2 minutitos de programa, Pues un mira, minutito para cada uno. Pues te dejo, voy súper rápido. Nosotros fuimos socios del Barcelona Health Hub desde el principio. O sea, somos de los primeros socios que confiamos en el proyecto, Genial. sin duda. Nada, muy contentos, seguir creciendo, seguir participando de estas sinergias y allí seguiremos. Y Xavier, tu paso al futuro, ¿qué temas tienes ahora mismo en que quieres trabajar en el futuro en el Barcelona Health Hub? Mi idea para un futuro estamos hablando de conectar, ¿no? Conectar ecosistemas. Pues yo creo que debemos conectarnos, pero con otros ecosistemas. Una vez hayamos logrado, y que lo estamos consiguiendo, ¿no?, conectarse, a dinamizar todo el ecosistema nacional, ¿por qué no vamos a conectar ciudades? Ciudades y países. Exacto. Bueno, cuando hablo de ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no podemos conectar, yo qué sé, Barcelona con Tel Aviv, Barcelona con Boston? Pero no solo para decir estamos conectados, sino para un intercambio. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de validaciones. A lo mejor Boston en el MIT, en temas de aceleración o de ayuda a startups, tienen un conocimiento que aquí no tenemos. Vamos a intercambiar todo esto, vamos a crecer todos juntos.
Para mí este es el objetivo. Estamos hablando de mejorar la vida de las personas, pues para mejorar la vida de las personas hay que ser colaborativo y debemos trabajar juntos. Y entonces creo que el futuro, como lo veo del Barcelona Health Hub, es esto, conectando con otros grandes hubs a nivel internacional y intercambio de conocimiento. Pues nos quedamos con esta visión. Gina, Xavi, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. A vosotros. Un placer. A los oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que les esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana en Capital Empresa Internacional. Y Beatrix, recuérdales que también nos pueden seguir a través de nuestras redes, pueden seguir nuestras entrevistas. Pues sí, pues estamos en iVoox y en nuestro canal de YouTube y podéis ver este programa allí otra vez. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.